delito. Entonces, yo lo emplazo para que este video lo voy a solicitar las copias respectivamente para denunciar a este procurador público que está avalando una disposición fiscal que es irregular, que es materia de defensa de derechos del Estado. Solicitar de que se teste el tema de las palabras proferidas por la defensa técnica, de pretender amenazar y en algún momento cuestionar el tema de la participación de la defensa del Estado en el presente proceso. Consideramos de que este tipo de expresiones no se condicen con el tema de la altura y la necesidad de expresar en este tipo de audiencias nuestras posiciones. Y Patrocinado es absolutamente inocente. Se ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución. Se le ha metido por un delito común donde usted no tiene competencia y debe inhibirse de oficio en esta oportunidad que tome conocimiento. Llegar a demostrar, llegado en el momento oportuno, que efectivamente se materializó esa orden dada por Pedro Castillo Terrones en aquel momento, ocupando el cargo, el alto cargo de presidente de la República. No puedes amenazarme, mencionó la Procuraduría al abogado de Pedro Castillo Terrones en la audiencia de control de acusación fiscal. Vamos a conocer exactamente cómo se dio este tenso momento, pero no solo fue con la Procuraduría, sino también con la Fiscalía por intermedio del abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. Escuchemos. En relación a lo manifestado ahora en esta audiencia por la defensa técnica del señor Castillo Terrones, respecto a que la detención judicial no debió haberse procedido en razón de que la disposición número 1 que ordena la investigación no era legitimada o no era emitida por una funcionaria competente, en este caso la fiscal de la Nación. Debemos indicar al respecto que nos olvidamos o se olvida la defensa técnica del investigado que la intervención de Castillo Terrones fue en flagrancia delictual. No ha sido en situaciones normales en las que debe de ocurrir en todo caso el trámite correspondiente que establece efectivamente los artículos que ha señalado también en su alocución, el 450, el 452. Sin embargo, de ello, aún así, efectivamente también se tomaron muy en cuenta, no solo por su despacho, también por la Sala Penal Permanente que ha resuelto en apelación la detención preliminar y también la prisión preventiva en su oportunidad. Debemos indicar que este tema ha sido ya zanjado incluso por el Tribunal Constitucional. En la sentencia emitida recientemente en el expediente 1803-2023 PHC-TC, con relación a lo que la defensa técnica ha esgrimido ahora en esta audiencia, que la competencia correspondería en todo caso al Congreso, debe tenerse en cuenta que este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria es competente para conocer el caso y tenemos que también tener en cuenta que la detención fue en flagrancia del imputado, el expresidente de la República, Castillo Terrones. Además, debemos señalar que conforme a los artículos 450, inciso 3, 452, inciso 1, 453, inciso 1 también, y 450, el inciso 2 del mismo artículo 453 del Código Procesal Penal, el juez supremo de investigación preparatoria es el competente para conocer todas las investigaciones preparatorias, incluyendo de participar también como controlador de las investigaciones preliminares en diligencias preliminares realizadas por el fiscal, por la comisión de delitos de función y por delitos comunes que se siga contra altos funcionarios del Estado contemplados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Respecto a este último, también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia aludida en el fundamento 44, en el que ha señalado que en cambio, tratándose de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional detectado en flagrancia y por un gobernante de facto,
no es de aplicación el procedimiento de antejuicio previsto en el artículo 89 del reglamento del Congreso, al haber cesado como gobernante de iure y como consecuencia de ello haber sido declarado su vacancia del cargo por la causal de incapacidad moral permanente en el contexto histórico específico de una situación de emergencia que obligaba a tomar decisiones urgentes en el marco jurídico de la defensa constitucional. Bien, con relación a lo manifestado también en esta audiencia por la defensa de Castillo Terrones, que la disposición número 1, emitida el 7 de diciembre del 2022, dice que no es motivada en razón de que no se precisa ni se ha dado cuenta ahí del mensaje al que se hace alusión ha emitido el día 7 de diciembre, que simplemente era una opinión, dice la defensa, por parte de su patrocinado. No se presenta, dice, el supuesto de flagrancia delictiva, por ende el juez no podría admitir el requerimiento de detención preliminar, porque tanto el auto de detención preliminar como sus autos de vista y como el auto de vista que la confirma son nulas, dice, porque dice que no son acordes a la Constitución y no existe una debida motivación. Al respecto tenemos que indicar, insistimos, en que la flagrancia delictual en que fue intervenido el ahora acusado Castillo Terrones, y así lo ha precisado también su despacho supremo en la resolución 2 de fecha 8 de diciembre del 2022, en el fundamento 14º, en el que ha señalado en cuanto a la detención policial, se observa que la misma se produjo dentro de los supuestos previstos en el artículo 259, inciso 3 del Código Procesal Penal, cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o una persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual o dispositivo o equipo con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas. Así también la Sala Suprema Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el auto de apelación, en el fundamento 9º, ha precisado que la situación de flagrancia en la detención de Castillo Terrones ha sido la circunstancia de fuga. Se pretendió fugar a los Estados Unidos mexicanos. Y como ha señalado también, y en este tema ha zanjado igual el Tribunal Constitucional en la sentencia ya mencionada, se trataba de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional detectado en flagrancia y por un gobernante de facto, con lo que ha quedado, como decimos, zanjado el tema, establecido y que los delitos que se investigan al señor Castillo Terrones han iniciado al haberse detectado la flagrancia delictual y desde ese momento se dio inicio a la investigación emitiendo la fiscal de la Nación en efecto la disposición número 1 y esta disposición número 1 conforme establece el artículo del Código Procesal Penal 330, tenemos que indicar que la finalidad de los actos de investigación con el que se da inicio esta investigación, los actos, las diligencias preliminares, efectivamente tienen la finalidad inmediata de realizar los actos de urgencia e inaplazables a determinar si han sido y han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad, además de asegurar los elementos materiales de la comisión, individualizar a las personas y además ahí debe de incluirse también el agraviado, como en efecto así se realizó en la disposición aludida número 1, al que ha hecho en repetidas ocasiones mención el abogado de la defensa, sí se ha precisado a los imputados, en este caso al señor Castillo Terrones, y también se ha precisado que el agraviado es el Estado. Bien, vamos a indicar también
que, bueno, conforme se ha manifestado también, dice que la investigación preliminar es abusiva e irregular porque se ha ampliado, además, contraforado, se ha dispuesto una investigación en diligencias preliminares, en las que habían 24 diligencias en las que no podía participar el abogado en todas esas diligencias. Además, no se le dio la oportunidad para poder oponerse o interponer las alegaciones que hubiese o que la ley le franquea. Al respecto, tenemos que indicar que existe en la carpeta fiscal las notificaciones cursadas tanto al señor Castillo Terrones como a su defensa técnica, en ese momento asumida por el señor Aníbal Torres Vázquez, a quien incluso se le notificó vía llamada telefónica, conforme consta en el cuaderno auxiliar de la carpeta fiscal. Debemos finalmente indicar que todos los hechos alegados en esta audiencia efectivamente ya han sido materia de revisión por su despacho y también de confirmación por la Sala Penal Permanente, porque como también ha manifestado la defensa técnica de Castillo Terrones, anteriormente ha presentado tutelas de derecho, 3 tutelas de derecho, además de una nulidad procesal. De repente, entre uno y más de los argumentos esgrimidos en esta oportunidad, todas las que han sido declaradas infundadas, 3 de las cuales efectivamente están en apelación en este momento. Sin embargo, no se puede decir que uno de los se debe de tener en cuenta, en todo caso, lo manifestado por uno de los magistrados en voto singular, que no se daban los elementos para la investigación porque no se había levantado la inmunidad del señor Castillo Terrones y ha sugerido incluso el nombramiento de un juris curia. Al respecto tenemos que decir, señor presidente, ya habiendo zanjado el tema de la flagrancia delictual, el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, no procede ahora ninguna interpretación, ni la interpretación que pudieran darle especializados o amicus curiae. En todo caso, debe tenerse en cuenta que tratándose de los mismos argumentos que han sido ya ventilados en anteriores tutelas de derecho y también nulidades presentadas por la defensa técnica del señor Castillo Terrones, se debe declarar infundada en su oportunidad la nulidad planteada en este estadio. Y aún debe tenerse en cuenta también que en este estadio y habiendo precluido las etapas anteriores, no debiera admitirse ningún recurso de nulidad procesal, dado que ya ha precluido la etapa de investigación preparatoria correspondiente, y en este momento estamos en la etapa intermedia en la que conforme corresponde y conforme establece el Código Procesal Penal, procede las alegaciones respecto de las observaciones formales, materiales, la solicitud de sobreseimiento, presentación de pruebas, conforme así lo establece el Código Procesal Penal. Debe tenerse en cuenta que además hay una recusación planteada también por Castillo Terrones contra su despacho, contra el juez supremo, recusación número 1 del 2024 suprema, que el 2 de abril del 2024 ha sido resuelta la recusación, declarando infundada la misma. Por todos esos fundamentos se debe declarar improcedente, señor juez supremo, el recurso, la nulidad planteada por la defensa técnica de Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Chipuet, procurador, señor procurador. Muchas gracias, 10 señor. minutos, por favor, ¿ya? 10 minutos. Sí. Me adhiero a los argumentos formulados por la señora representante del Ministerio Público. Efectivamente, hay un hecho en flagrancia, hay un tema concreto en el tema de la participación de Castillo Terrones,
que no se puede negar a partir de un pedido de nulidad que pretende desglosar el tema de la nulidad, amparar un pedido de nulidad que es una afectación de un derecho constitucional y que si efectivamente a partir de los argumentos planteados estamos ante una afectación de un derecho constitucional. El único argumento para tener que plantear el tema de la supuesta afectación de su derecho es que en la disposición 01, que se inicia el 7 de diciembre del año 2022, supuestamente no estaría incluido el tema de quién sería el agraviado. Si ese argumento pretende ser de recibo para en algún momento sostener que estamos ante una afectación de un derecho constitucional. La defensa del Estado considera de que este tipo de argumentos están dentro, no están en algún momento afectando ninguno de sus derechos constitucionales, toda vez que, conforme lo ha referido la señora representante del Ministerio Público, efectivamente en esta disposición fiscal 01 del 7 de diciembre del año 2002, efectivamente estábamos ante un tema de flagrancia delictiva con la participación concreta de Castillo Terrones y que evidenciaron un delito. Estos hechos que se generaron el 7 de diciembre no pueden ser motivo o no se puede pretender amparar que después del 7 de diciembre del año 2002 a la fecha se pretenda invocar como una supuesta afectación de un derecho constitucional. Segundo, tampoco no se puede pretender acumular a esta pretensión constitucional, supuestamente de afectación constitucional, el tema de la cuestión de la inhibición solicitada a su despacho. En principio, porque el artículo 54, numeral 2 del Código Procesal Penal establece de que el plazo para poder solicitar el tema de una inhibición o una recusación se plantea dentro de los 3 días de conocida la causal que se pretende invocar. Por lo tanto, y conforme lo ha referido incluso la señora representante del Ministerio Público, ya el tema de la recusación es un tema zanjado y en algún momento resuelto, que en algún momento es una cosa decidida, por lo cual en algún momento se debe tener en cuenta. Estos argumentos, señor juez, necesariamente tendrán que tener en cuenta para efectos de evidenciar de que no estamos ante afectación de ningún derecho constitucional con el que en algún momento se pretenda amparar una pretendida supuesta afectación de derechos constitucionales. Por los mismos argumentos expuestos por la señora representante del Ministerio Público, la defensa del Estado solicita de que se declare improcedente la articulación procesal planteada. Muchas gracias. Gracias, señor. Doctor Cifuentes, tiene 5 minutos para la réplica, para concluir. Señor, señor juez, señor magistrado, con el debido respeto, voy a tratar de resumirlo en 5 minutos, pero me doy cuenta que en el trayecto para un futuro, para que me dé unos minutos más, me dan 20, le dan 20 al Ministerio Público, le dan 20, posiblemente no los ha utilizado el Procurador Público, con 40. No, al Procurador le he dado 10. Así es. Fiscal ha utilizado 12. Pero bueno, si lo ha utilizado también no decía eso. Bueno, bien. Sobre lo dicho por la representante del... Acá es en específico, y tiene que decir sí o no nada más. La disposición fiscal señala quién es el agraviado en el delito de rebelión, sí o no. Nosotros decimos que no señala, es específico. Entonces, la aplicación del artículo 259 del Código Procesal Penal dice, por el agraviado, así textualmente lo voy a leer para que no quede mayor duda al respecto. ¿Qué dice el artículo 259? El artículo 259 dice, el inciso 3 dice, el agente ha huido o ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del crimen. A eso nomás se ha basado. Pero la coma dice, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho. La pregunta es, ¿el policía que lo intervino vio el hecho? No. ¿Recibió una orden de su mayor? Sí. ¿El policía estableció que el agraviado en el delito de rebelión era el Estado? No lo dijo. ¿La disposición fiscal dijo que en el delito de rebelión era el agraviado? No lo dijo. ¿Se le notificó al Procurador Público? No se le notificó. Y en este aspecto yo emplazo al Procurador Público para que se abra investigación, puesto que él no participó, la Procuraduría Pública no participó en la disposición fiscal porque nunca le notificaron y porque nunca se estableció como agravio.
al procurador público del Estado en el delito de rebelión y en el otro delito. Entonces, yo lo emplazo para que este video lo voy a hacer solicitar las copias respectivamente para denunciar a este procurador público que está avalando una disposición fiscal que es irregular, que es materia de defensa de derechos del Estado. Asimismo, nos dice sobre la vacancia la señora representante del Ministerio Público. Señor, la vacancia, la resolución número 1 tiene connotación penal, no tiene connotación penal. Puede ser materia, pero al margen de ello, la disposición fiscal número 1 se refiere, da cuenta, establece o se guía o prevé la resolución número 1 del Congreso, no lo dice la disposición fiscal. Entonces, ¿cómo puede decir que el Congreso dijo, que habló, que eso, que el otro? Lo dicho por el Congreso es una cuestión jurisdiccional. Ahora, sobre el artículo a la que ella ha hablado, 450, 454, señor juez, nosotros consideramos que no existe delito de flagrancia constitucional. ¿Por qué? Porque no existe el sujeto activo, el sujeto pasivo, los agraviados. Ahora, sobre los artículos que ha dicho 450, se refieren cuando hay acusación. Cuando existe acusación, pasa a la Fiscalía de la Nación. Pero la fiscal de la Nación no puede iniciar una investigación preliminar conforme a la acusación. Es de frente la investigación preparatoria, no investigación preliminar. Entonces, ahí hay un error de interpretación. Entonces, por eso, hablar de la vacancia o de la resolución, si la misma disposición fiscal lo ha omitido, como yo le he dicho, ha transcrito, precedente, concomitante, y si hubiera dicho de que el señor presidente era el presidente y fue nombrado, ¿dónde está la documentación que acredite y su posición como elemento de convicción de que el presidente había sido elegido el día 28? ¿Dónde está la resolución de la Junta, del Jurado Nacional de Elecciones? No existe. Entonces... Ya acabó su tiempo, doctor. Sí, termino. Lo último, dice que es una cuestión decidida. La cosa decidida, como yo le vuelvo a decir, eso se habla a través en el Ministerio Público, que ya está decidido. Pero acá estamos ante una función jurisdiccional, que incluso se ha hablado sobre que los autos interlocutorios que usted había desarrollado ya tienen la calidad de cosa juzgada. Y no, eso no es así. La presunción de inocencia, ¿dónde está entonces, señor presidente? Y concluyo con esto. Y Patrocinado es absolutamente inocente. Se ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución. Se le ha metido por un delito común, donde usted no tiene competencia y debe inhibirse de oficio en esta oportunidad que tome conocimiento. Y los 3 días a los que se alude el procurador público, a lo que alude otro día, pues eso es lo que hemos tomado en cuenta yo al analizar últimamente, porque yo no he estado llevando el caso principal. Gracias, doctor. Y termino con ello, señor presidente. Gracias. Doctora Mesa tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Debemos indicar que la investigación que se ha seguido contra el patrocinado del abogado de la defensa que acaba de hacer uso de la palabra, efectivamente ha sido ceñida estrictamente al haber sido detectado en flagrancia delictual la comisión de un hecho delictivo. Por esa razón, la investigación dispuesta por la Fiscalía de la Nación mediante disposición número 1 ha precisado ahí las diligencias preliminares que debían de realizarse para recabar, como ya hemos dicho también conforme establece el artículo 330 del Código Procesal Penal, todos los actos urgentes e inaplazables a fin de tener conocimiento de que efectivamente los hechos que ha tomado conocimiento son delictuosos y de asegurar los elementos de convicción materiales de la comisión del hecho delictivo, así como individualizar a todos los partícipes del mismo, a todas las personas involucradas. En tal sentido, señor juez supremo, tenemos que incidir en que, habiéndose ya
habiendo quedado zanjado con la interpretación del Tribunal Constitucional respecto de la flagrancia delictual en la que fue intervenido José Castillo Terrones y por tanto no procedía una investigación regular prevista, como también ya hemos dicho en los artículos 450, 52, 53 del Código Procesal Penal, en razón de que no era una situación regular, era una situación excepcional que se había producido y en virtud a ello había la necesidad de realizar actos de la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación, como así lo hizo. Y la fiscal de la Nación era la única fiscal, la única persona representante del Ministerio Público que podía intervenir a una persona, en este caso, que en su momento era aforado. Dice el señor, oiga, pero ¿cómo es posible si no se ha materializado o no se ha materializado, dice ese mensaje que ha dado a la Nación? Sin embargo, tenemos también, señor juez supremo, en la carpeta fiscal se han acopiado elementos de convicción que han llegado a, van a llegar a demostrar, llegado en el momento oportuno, que efectivamente se materializó esa orden dada por Pedro Castillo Terrones en aquel momento, ocupando el cargo, el alto cargo de presidente de la República. Y efectivamente han existido y obra las declaraciones de efectivos policiales que han declarado que por disposición superior incluso no permitieron el acceso de 3 congresistas, y las 3 congresistas, 2 de ellas han declarado en la investigación, señor magistrado supremo, y efectivamente han declarado de que no se les ha permitido el ingreso al Congreso de la República. Entonces, no podemos ahora indicar de que no ha habido una materialización del mensaje vertido por el señor, no se ha instrumentalizado, ha dicho el abogado de la defensa, cuando eso no es verdad, no se ajusta a la verdad, dado que, como ya hemos indicado, sí se materializó, sí hubo, y se va a acreditar en el debido momento, porque esta no es la etapa para pretender demostrar la responsabilidad o no responsabilidad de su patrocinado, como ha pretendido aquí el señor Cifuentes, porque él ha manifestado, no, es inocente mi patrocinado. No es así. Esta no es la etapa para demostrar la responsabilidad o no de su patrocinado. Vendrá ya la etapa del juicio, si así va a suceder, en la que se demostrará la responsabilidad o no del señor Castillo Terrones. Se precisa, como hemos indicado también, señor juez supremo, que dice, como mesa de, no se ha notificado al procurador, ha manifestado, no se ha precisado, nuevamente ha manifestado de que quién era la parte agraviada. Sin embargo, tenemos acá nosotros la disposición que da inicio a las diligencias preliminares. Esta es la disposición y que obra en la carpeta fiscal del 7 de diciembre del 2022, que, como hemos dicho, se ha notificado no solo al investigado Castillo Terrones, sino también a su defensa técnica. En ese momento, el señor Aníbal Torres, y aquí en la parte dispositiva número primero en números romanos, dice iniciar diligencias preliminares contra José Pedro Castillo Terrones, etcétera. Además dice, en agravio del Estado, habiéndose precisado entonces que el agraviado es el Estado y representado por el procurador público, en efecto se notificó también al procurador público de la rama correspondiente, y hay una constitución de parte civil en el proceso, señor magistrado, y aquí en esta audiencia participa también por dicha razón. Ya concluyó tu tiempo, doctora. Muchas gracias, señor. Nuevamente, en todo caso, reiteramos que efectivamente las resoluciones existen, están en los cuadernos, en los anexos que obran en la carpeta fiscal, y por tanto reiteramos nuestro pedido de que se declare improcedente la nulidad planteada por la defensa de Pedro Castillo Terrones. Gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor, señor procurador, tiene también el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. En primer lugar, la defensa del Estado pretende en algún momento solicitar de que se teste el tema de las palabras proferidas por la defensa técnica, de pretender amenazar y en algún momento cuestionar el tema de la participación de la defensa del Estado en el presente proceso.
Consideramos de que este tipo de expresiones no se condicen con el tema de la altura y la necesidad de expresar en este tipo de audiencias nuestras posiciones. En segundo lugar, tengo que expresar mi adhesión a los argumentos planteados por la señora representante del Ministerio Público. Efectivamente, estamos a un tema de flagrancia que en algún momento ya lo ha definido el Tribunal Constitucional, y es en razón de esto es que no corresponde pretender en algún momento sustentar argumentos de supuesta afectación de derechos constitucionales, ni menos afectar un derecho sustancial o en algún momento un tema relativo que podríamos encajar en un tema de nulidad relativa. En ninguno de los dos supuestos encaja la pretensión que pretende en algún momento articular la defensa de Pedro Castillo Terrones. Es, además, señor juez, de que el tema de lo que en algún momento pretende es que se discuta con este tipo de articulaciones el tema de la valoración de elementos de convicción, que conforme lo ha referido también la señora representante del Ministerio Público, no es de recibo en este tipo de incidencias, generar toda vez de que conforme tenemos en nuestra pretensión, efectivamente el 7 de diciembre del año 2022 existen elementos de convicción en los cuales se ha materializado en una determinada hora, en una determinada fecha, la participación de Pedro Castillo en los hechos objeto de pretensión del Ministerio Público, pero también objeto de pretensión civil, que nosotros en algún momento lo vamos a sustentar. Por esas consideraciones solicitamos de que se aclare improcedente el pedido formulado por la defensa técnica. Gracias, señor procurador. Señor Castillo, le voy a dar 2 minutos si tiene algo que agregar. 2 minutos contados. Gracias, señor magistrado. Un saludo a todos los que se encuentran en esta plataforma virtual. Señor magistrado, a mí se me acusa de haber cometido un delito que valga la redundancia, nunca la cometí. Se metí la de golpista, se me dice que cometí un golpe de Estado. Yo quisiera preguntarle al Ministerio Público, y como lo dice cualquier ciudadano, ¿en qué parte del Código Procesal, el Código Penal, y en qué parte de la Constitución se menciona un golpe de Estado? Yo jamás cometí el delito de rebelión. Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia. Y jamás atenté contra el orden constitucional y menos contra los organismos autónomos que tiene el país. Hoy en estos días y durante estos meses no ha habido otro argumento más que simplemente basarse en lo que dice algún medio de comunicación, en lo que dice algún reportaje, y por lo demás no han podido sustentar, como lo ha venido haciendo incluso algunos detractores durante mi gestión también. Dígame, señor magistrado, ¿desde cuándo leer un discurso se convierte en todo caso en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones? Por eso, y por lo que ha dicho mi abogado, mi defensa, ratifico en ello lo que ha manifestado. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa respecto a esta nulidad y los de la Fiscalía, así como de la Procuraduría y del señor Castillo, se va a resolver y en la próxima audiencia, para el día 21 de mayo, martes 21 de mayo, a las 11:30 de la mañana. Están notificados para continuar ese día con las alegaciones de observaciones, de acuerdo a lo que resolvamos, y que prepárese la Fiscalía, perdón. Vamos a escuchar el requerimiento fiscal primero. Doctora Mesa. Sí, Sí, para ese día vamos a escuchar el requerimiento suyo. está bien, señor juez. Va a tener entre 40 a máximo 50 minutos, ¿ya? Máximo. Haremos lo posible para resumir todo. Gracias. Correcto. Y luego, si nos alcanza el tiempo, por lo menos vamos a avanzar con observaciones formales del señor Castillo y de la señora Chávez. Vamos a ver si llegamos hasta ahí o un poco más hasta el señor Torres.
para que se preparen las defensas del señor Castillo, del señor Chávez y de la señora Torres. Dicho ello, siendo las 13:04, suspendemos. Ya escuchamos este tenso momento que protagonizaron la Procuraduría, la Fiscalía y el abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. Rápidamente, para poner en contextos, el procurador es el doctor Eli Adrián Betelleluz Vizcarra, ¿bien? Los abogados del expresidente Castillo son el doctor Luis Walter Medrano Girón y en este caso el abogado que vimos que básicamente arremetió contra la Procuraduría es el doctor Juan Walter Cifuentes Bustillos, ¿no? Quien manifestó que obviamente su maestro fue el doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Justamente eso también lo manifestó en la audiencia. Y la fiscal a cargo de esta, bueno, obviamente el pedido de 37 años de prisión en contra del exmandatario, estamos hablando de la fiscal Galinka Mesa. Entonces ya tenemos todos los nombres. Entonces el tenso momento se protagonizó entre el procurador Eli Adrián Betelleluz, en ese caso también la fiscal Galinka Mesa, contra el abogado o segundo abogado, por así mencionarlo, del expresidente Pedro Castillo Terrones, Juan Walter Cifuentes Bustillos. Bien, aquí básicamente el abogado del exmandatario manifestó que la Procuraduría no conoce, básicamente porque ellos no han estado en todos los hechos del expresidente Pedro Castillo Terrones. Ante esto, obviamente, sus palabras fueron fuertes, ¿no? Justamente alzó un poco también la voz y todo ello frente al juez supremo Juan Carlos Checley Soria. Y aquí la Procuraduría manifestó que no pueden venir a amenazarlos. Así que aquí un poco que casi se sale de las manos esta audiencia. En este caso en contra no solo de Pedro Castillo Terrones, sino también de Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino, en ese caso también de los exministros del expresidente. Bien, entonces después de haberse superado este tenso momento entre las partes, recordar que esta audiencia es ya el inicio de control de, en este caso, acusación fiscal. ¿Y qué significa esto? Básicamente que ya estamos pasando a otra etapa donde el juez supremo Juan Carlos Checley Soria va a evaluar durante todos estos días que se realice las audiencias y que va a haber lugar a juicio o no. Bien, entonces, ¿qué es lo que pide el Ministerio Público? Básicamente 34 años de prisión en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones, a Betsy Chávez Chino, en este caso a los otros exministros y también a funcionarios o policías que están inmersos en esta carpeta, básicamente 25 años de prisión. Pero el que, por así mencionarlo, se la está llevando, en este caso corta, es el doctor Aníbal Torres Vázquez, porque la Fiscalía ha pedido 15 años, ¿no? Estos datos obviamente le estamos brindando a todos ustedes para que puedan sacar también sus propias conclusiones acerca del pedido del Ministerio Público. Otro punto importante es que en esta audiencia también la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones manifestó o utilizó un recurso para poder anular la acusación contra el exmandatario. Bien, esto lo va a resolver el día 21 de mayo en el juez supremo Juan Carlos Checley Soria. Bien, rápidamente, después de haber hecho un resumen acerca de este tenso momento y qué es lo que pide la Fiscalía, vamos a mencionar las fechas que se van a realizar estas audiencias. Las audiencias siguen el 21, 23 y 28 de mayo y nos pasamos al siguiente mes, que es entre el 6 y el 26 de junio, ¿no? Entonces, todas estas fechas ya debemos, todos los que estamos interesados obviamente en el destino del expresidente Pedro Castillo Terrones y otros, básicamente estar al tanto de lo que va a ocurrir en la sala del señor Juan Carlos Checley Soria. Recordar que él estuvo de vacaciones. Esta audiencia, o básicamente este inicio de control de acusación, pudo haber iniciado antes, pero bueno, también estuvo de vacaciones el juez supremo Juan Carlos Checley Soria. Así que ya hemos iniciado hoy 9 de mayo del año 2020
2024. Esto exactamente inició a las 11:30 de la mañana. Muy bien, amigos de JF Digital, igual déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de este tenso momento y si es correcto o creen que fue una amenaza, como lo mencionó la Procuraduría, las palabras del abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando exactamente de Juan Walter Cifuentes Bustillos. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.